Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 3 de abril. Vamos a ver la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 1, versículos 28 al 37, con el título ¿Quién es el rey legítimo? ¿Y de qué lado estarás? Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 28. Acuérdense que en el pasaje de ayer se acercaron tres hombres valientes junto con Betsabé a acordarle al rey David del voto que él había hecho, de la promesa que él hizo ante Dios, que su hijo Salomón sería su sucesor. Y vemos, hermanos, la importancia de tener personas que nos dicen la verdad en amor. Tenemos que rodearnos de personas que temen a Dios, que están dispuestos a hacer lo correcto, pase lo que pase, y están dispuestos a confrontarnos y a corregirnos para que nosotros también nos sometamos a Dios. En respuesta a la, podemos decir que corrección amorosa o la exhortación de Betsabé y Natán, David, el rey débil y frágil, se levanta valientemente, con convicción, se acuerda de la bondad de Dios y toma la decisión correcta. Dice la palabra empezando en el versículo 28. Entonces el rey David respondió y dijo: llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Si en la primera parte de Primera de Reyes vimos a un David débil, vemos cómo él se levanta valientemente. David pudo haber reaccionado de esta forma, diciendo: ¿sabes qué? Pues ya estoy viejo, no quiero tener problemas con Adonías, mi hijo, que él haga lo que él quiera. No, cuando Betsabé y Natán vienen y le dicen todo lo malo que está haciendo Adonías, sabiendo que David también puede sufrir, pero dispuesto a sufrir por hacer lo correcto, David se levanta y podemos decir que fortalecido, es reafirmado en la fe. Y lo primero que dice David es: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Mira, hasta el día de hoy he vivido tantos problemas y Dios me ha rescatado cada vez. Dios no me va a rescatar de este problema que tengo con mi hijo Adonías. Yo sé que Dios tiene el control. Yo confío en Dios. Y luego dice: voy a hacer lo correcto, como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí. Él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Yo me acuerdo que juré ante Dios y ante ti que Salomón sería mi sucesor. Y porque juré en el nombre de Jehová Dios, yo cumpliré mi voto, cumpliré mi juramento. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra y, haciendo reverencia al rey, dijo: viva mi señor el rey David para siempre. Es decir, para siempre sea tu reino, oh rey. Obviamente Betsabé sabe que David ya está viejo y va a fallecer, pero ella como que está reafirmando el pacto que Dios hizo con David. Acuérdense que Dios hizo este pacto con David, que saldría uno de su linaje que sería un rey eterno. Y aquí Betsabé está confirmando el pacto de Dios. Así es, oh rey, porque has decidido tomar la decisión correcta y obedecer en fe lo que Dios te ha mandado. Dios establecerá tu reino eternamente. Y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Que vemos, hermanos, que habían tres personas que no se habían ido con Adonías, tres representantes: un sacerdote, un profeta y un hombre de guerra, un soldado. Todos estaban del lado de David, del lado de Dios, no del lado de Adonías. Entonces hice la pregunta, ¿verdad? En el título de hoy: ¿quién es el rey legítimo?
Y hermanos, nosotros tenemos que tomar una decisión de qué lado vamos a estar. ¿Vamos a estar del lado de Adonías o vamos a estar del lado de Salomón? En la vida tenemos que tomar estas decisiones importantes. La decisión que nosotros tenemos que tomar, hermanos, no es la decisión entre seguir a Adonías y seguir a Salomón. Es la decisión entre seguir al primer Adán o el segundo Adán, Jesús. Es la diferencia entre seguir al mundo, Satanás y al mundo, y a seguir a Jesucristo, el Rey legítimo. Y vemos que hay un remanente. Sadoc, Natán y Benaía quieren hacer lo correcto. Nosotros tenemos que ser como ellos, dispuestos a padecer persecución por hacer lo correcto. Ellos entraron a la presencia del rey, y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gihón. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: Amén, así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Volvamos a las palabras de David. Hermanos, estas palabras, estas órdenes de David tienen un significado muy especial. Podemos decir que se ven sombras mesiánicas. Dice: y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula. ¿Ok? Vemos cómo Adonías se montó sobre un caballo con fuerza militar para tratar de conquistar con fuerza bruta. Aquí el rey David está diciendo: el rey legítimo escogido por Dios no tiene que usar la fuerza militar. Puede venir manso y humilde sobre un asno, como lo hizo Jesús al entrar a la ciudad de Jerusalén. Luego dice: y llevadlo a Gihón. Gihón estaba cerca del valle de Cedrón, al este de Jerusalén. Ahora, ¿por qué el rey David no unge a su hijo Salomón como rey en la ciudad de Jerusalén? ¿Por qué lo llevan a Gihón? Lo más probable, hermanos, es que quiere que vayan un poco más cerca de donde está Adonías, para que Adonías se dé cuenta de lo que se está haciendo. ¿Ok? Adonías estaba en Rogel, al otro lado del valle, pero Gihón estaba un poco más cerca de Rogel. Si lo hubieran ungido en Jerusalén, es posible que Adonías nunca hubiera sabido, pero David estratégicamente dice: llévenlo a Gihón, y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Acuérdense, hermanos, que el pueblo de Israel era diferente a todas las demás naciones. Tenían que tener a Dios como su rey. Era una teocracia, no una democracia o una monarquía. Dios siempre tuvo que ser su rey. Pero sabemos que el pueblo de Israel le pidió a Dios que le diera un rey porque querían ser como las demás naciones. Entonces, cada rey que se establecía para el pueblo de Israel tenía que ser reconocido, aprobado por el sacerdote, que tenía, vamos a decir, que la unción de Dios, la aprobación de Dios. Y la palabra ungido, hermanos, es la palabra que conocemos como Mesías. Jesús fue el verdadero ungido de Dios. Ungido no por un sacerdote humano, sino por Dios mismo, por el Espíritu Santo. Es que Salomón aquí es un tipo o una sombra de Jesús. Y otra cosa que se me olvidó decirles, es llevarlo a Gihón. Gihón estaba en el valle.
vean hermanos entonces que Salomón para llegar a ser rey tiene que descender al valle primero y luego subir. Como Jesús se humilló primero y luego fue exaltado. Adonías hizo todo lo contrario. Él se exaltó a sí mismo y luego descendió al valle. Entonces la manera para ser exaltados por Dios, hermanos, es humillarse primero. Y aquí Salomón tenía que descender antes de ascender. Como Jesús también se humilló antes de ser exaltado. Y es ungido por el sacerdote y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y dice, tocaréis trompeta. Anúncienlo públicamente, no como Adonías que lo está haciendo todo a escondidas, secretamente. No, las cosas que hacemos bien se pueden declarar, se pueden gritar a los cuatro vientos. Viva el rey Salomón. Así como Adonías dijo, viva Adonías el rey. Aquí están diciendo, no, Adonías, tú no eres el rey legítimo. Salomón es el rey. Después iréis vosotros detrás de él y vendrá y se sentará en mi trono. Y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Y vean qué interesante que aquí no dice rey sobre Israel y sobre Judá, sino príncipe, que creo que David está reconociendo que el verdadero rey del pueblo de Israel siempre tiene que ser Dios, que no va a ser un rey humano. Y vemos la respuesta, la obediencia inmediata y la fe de Benaía. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo, amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi señor, el rey. Vean aquí la fe de Benaía que dice, yo tomo tus palabras, oh rey, como las mismas palabras de Dios. Amén, que así se haga. Voy a obedecer inmediatamente. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón. Y luego dice, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y lo dice delante de David. No es para decirle a David que tu hijo Salomón va a ser más grande, pero está diciéndole a David que Dios siga prosperando aún más tu descendencia, tu linaje, oh David, y que Dios establezca su reino a través de tu descendencia. Entonces, hermanos, la pregunta que tenemos que hacernos todos los días es ¿quién es el rey legítimo? ¿Y a quién seguiremos? ¿De qué lado estaremos? Hermanos, al final vamos a estar en el lado correcto o en el lado incorrecto de la historia. ¿A quién serviremos? ¿A quién seguiremos? ¿A quién entronaremos como rey de nuestras vidas? Bueno, como les dije, Salomón simplemente es un tipo, una sombra de Jesús. Y la decisión que nosotros tenemos que tomar todos los días es que Jesús reine sobre nuestras vidas. Que nos sometemos a su reinado justo, bueno, perfecto y amoroso. Y que nosotros decidamos cada día someternos a Jesús como nuestro Rey y Salvador. Así que oremos de esa manera, oh Señor, ayúdame a someterme a Jesús. De la misma manera que estas personas tuvieron que decidir entre Adonías y Salomón, yo tengo que decidir entre seguir a Adán o el segundo Adán, Jesús. Ayúdame a seguir a Jesucristo como mi Rey y mi Señor y sujetarme a todo lo que Él ha enseñado, lo que Él ha mandado, y que Cristo reine en mi vida. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.